Hola a todos, hoy es lunes, 16 de marzo de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Pepe Escobar, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Pepe. Hermano Nima, siempre es un placer. Y a todos vosotros, nuestro público, saludos desde un pacífico país budista del sudeste asiático. Pepe, déjame empezar con lo que Donald Trump estaba pidiendo, de alguna manera suplicando, si puedo decirlo así, a otros países que se unieran a él en el estrecho de Hormuz para facilitar el paso de los petroleros allí. Hasta ahora, lo que hemos sabido de Alemania, cito al gobierno alemán, es ¿qué espera Trump de un puñado de fragatas europeas que la poderosa Marina de los Estados Unidos no pueda hacer? Esta no es nuestra guerra, y no la empezamos nosotros. Australia dijo, no enviaremos un barco al estrecho de Hormuz. El Reino Unido dijo que reabrir el estrecho no es una tarea sencilla y que no se dejará arrastrar a una guerra más amplia. Francia dijo que no se plantea enviar ningún buque al estrecho de Hormuz. Japón dijo que las circunstancias no justifican una participación militar. Y en cuanto a China, sin comentarios. Entonces, ¿qué está pasando, Pepe? Porque Donald Trump, de algún modo, pensó que al menos podría ser algún movimiento político, si no militar. Pero no parece ser el caso. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Bueno, aunque la mayoría de los gobiernos que has mencionado estén casi en estado vegetativo, no son totalmente estúpidos. Al menos tienen algunos analistas o personas en sus ministerios de asuntos exteriores que tienen una idea básica de lo que realmente está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Y por supuesto, si están siguiendo lo que dicen el ministro de Asuntos Exteriores, Arakchi, el líder del Majlis, Khalibaf, y varios niveles de oficiales de la Guardia Revolucionaria, entienden que el estrecho de Hormuz, en la práctica, no está bloqueado, pero sí lo está para cualquier barco con intereses estadounidenses, israelíes o de otro tipo hostil, lo que básicamente significa todo el conjunto de la OTAN frente a Irán. Está abierto para todos los demás, y cualquiera puede levantar el teléfono, escribir una carta, contactar con los iraníes e intentar llegar a un acuerdo, que es, por ejemplo, lo que hicieron los bangladesíes. Ya sabes, los petroleros y gaseros que van a Bangladesh ahora tienen libre paso. La India es una historia inmensamente complicada. Solo unos pocos, si no me equivoco, solo 2, petroleros indios hasta ahora han obtenido libre paso, pero eso fue un acuerdo de reciprocidad relacionado con petroleros iraníes que estaban varados en algún lugar dentro o cerca de la India. Esa es otra historia. Así que probablemente esto se negociará caso por caso. Tras la traición de Irán por parte de la India, bien documentada, y que ha provocado reacciones de algunos de los mejores académicos, analistas militares y diplomáticos indios que no están aliados con Modi y el BJP, están horrorizados. Dijeron que la política exterior india simplemente ha desaparecido. Y ahora, obviamente, nuestros sueños de ser el líder del sur global se han desvanecido. Y por supuesto, Occidente en su conjunto no estará abierto para Occidente, punto. Ni siquiera hay negociación de por medio. Así que estos gobiernos, una vez más, si no están completamente descerebrados, saben que si se unen a esta flotilla improvisada, ni siquiera organizada, de Trump para liberar el estrecho de Hormuz, es deben ser distintas y una mervacionera. Por supuesto, incluirá trabajas en sus fuerzas de ataque. Así que esto no va a cambiar. Y la desesperación en, Neocalígula, también podemos llamarlo un neocraso. Mañana estoy trabajando en una columna que compara a Craso con Trump. Aunque no fue emperador, fue miembro del triunvirato, pero la psicología es la misma. Saben que esto es absolutamente imposible. Y obviamente, el círculo que rodea a Trump, las personas a las que realmente escucha, probablemente no sea de más de 5 o 6, quizá 10 si exageramos.
Personas en el Pentágono con experiencia real, aunque sea remota, en guerra, o analistas independientes, antiguos analistas de la CIA, por ejemplo. No escucha a esa gente, ni siquiera algunos que solían estar en contacto con él. Por ejemplo, Colin McGregor. Trump solo escucha a quienes alimentan esa enorme cantidad de noticias falsas que vienen de Fox News y de tipos como, no, Hexer, vamos a reorganizar esto, el payaso de las flexiones, el sionista cristiano que se hace pasar por secretario de las guerras eternas. Eso es lo que es ahora el jefe del Pentágono en esta administración. Rubio, gusano rubio. De hecho, no sabría señalar Irán en un mapa. Y eso es todo. Ya ha apartado a J.D. Vance y a Tulsi Gabbard, miembros de su propia administración, así que solo aduladores y vasallos. Y personas con una comprensión extremadamente limitada, diría que menos que nula, de lo que está ocurriendo en el campo de batalla en este momento. Por no mencionar cómo funciona el sistema iraní y cómo está operando bajo el nuevo líder supremo, Mortzaza Khamenei. Así que vamos a seguir este nuevo giro de los acontecimientos durante un tiempo, suponiendo que los estadounidenses sean capaces de montar una fuerza de ataque y suponiendo que puedan enviar esa fuerza de ataque desde algún lugar del Mar Arábigo hacia el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico, o desde el Mar Rojo, cruzando el Bab el-Mandeb y acercándose después al Golfo Pérsico. Así que es una serie de sí, cada uno más letal y volátil que el anterior. La clave, la cuestión absolutamente clave, Nima, es el tema de mi próxima columna, que probablemente se publicará mañana en The Cradle. Ya la he enviado, pero tarda un poco porque tienen que traducirla al turco y al árabe, así que normalmente sale al día siguiente. Trata sobre este golpe letal contra el Petro-ONU. Y eso es lo que impulsa no solo al neo-Calígula o al neo-Craso, sino también a los aduladores que le rodean, especialmente a élites estadounidenses en segundo plano que dieron luz verde a esta guerra. Porque si esto continúa unas semanas más, será el principio del fin del petrodólar. Y eso significa que es el comienzo del fin de un imperio hegemónico y unilateral que gobierna prácticamente la mayor parte del planeta. Y ahí es donde estamos ahora. Algunas personas, al menos en Occidente, se están dando cuenta de lo que está en juego. No hay vuelta atrás. Esto es lo que oímos de los iraníes día tras día. Incluso si Trump, incluso si, lo cual sabemos que no va a suceder, es un prisionero en el laberinto de su propia arrogancia. No puede dar marcha atrás, no puede admitir que perdió su apuesta. Incluso si dijera en los próximos días, obviamente, en una de esas interminables y divagantes publicaciones, de acuerdo, ganamos. Ganamos, lo arrasamos todo. Ahí está la Fuerza Aérea, ahí está la Marina. Estábamos arrasando Irán. Así que proclamé la victoria. Y eso es todo, ese es el final. Pero esto no sería el final, porque Irán continuaría. Y todos los intereses estadounidenses, en Israel, en el propio Israel y en todo Asia Occidental, seguirían siendo atacados por Irán. Así que no habría alto el fuego. Y ahora Arakchi lo dice sin rodeos. No hay alto el fuego. Así que cualquiera con un coeficiente intelectual de 10 puede entender la posición iraní. No hay salida para él. Y ese es el problema, Nima. Se va a volver aún más peligroso de lo que ya es. Sí. Pepe, has mencionado algo realmente importante, en mi opinión. El cambio del petrodólar al petroyuan. Yo diría que es un movimiento nuclear en términos financieros. No es algo lo bastante pequeño como para ignorarlo. Lo que está ocurriendo es enorme, y las consecuencias de ello aún se están desarrollando. ¿Cómo lo ves tú? Porque durante muchos años hemos estado hablando, al menos según mi comprensión, de que si Estados Unidos quisiera un socio estratégico en Oriente Medio, en Asia Occidental, ese sería Irán, por ejemplo.
Pero eso nunca formó parte de la agenda estadounidense, porque la política exterior de Estados Unidos está dirigida por los israelíes, por Netanyahu en Israel. Por eso creo que todavía estamos lejos. No podemos ignorarlo. Estados Unidos no va a cambiar su actitud. Está haciendo todo lo posible por destruir Irán y dividirlo en provincias. Y se ve una nueva asociación que surge de los conflictos, tanto en Ucrania como en Oriente Medio. Esta es una asociación que va más allá de una alianza, Pepe. No es como lo que vimos con el G7 o con la OTAN. Es algo diferente, algo de otra naturaleza. ¿Cómo entiendes este tipo de asociación que está tomando forma? Creo que se está fortaleciendo. Esto es lo que expliqué brevemente en esa columna. Puede ser, digamos, una precolumna de un ensayo mucho más profundo más adelante, a medida que avance la guerra, por supuesto. Pero la clave, uno de los puntos clave que tuve que recalcar una y otra vez, es cómo el petrodólar es una estafa absolutamente enorme que los estadounidenses pensaron que duraría para siempre. El acuerdo fue impuesto a los árabes en 1974, después del shock petrolero de 1973. Es una estafa muy simple, pero inmensamente efectiva para la potencia hegemónica. Obligaron al CCG y a la OPEP, y eso ha continuado desde 1974. Tienes que comprar y comerciar tu petróleo y gas únicamente en dólares estadounidenses. Eso es todo, no se permite nada más. De ahí el nombre petrodólar. Y debes invertir todos tus beneficios, todos tus excedentes en la economía estadounidense. Puedes comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, puedes comprar acciones. You can buy US Treasury bonds, you can buy stocks. Nowadays, especially, you can finance our tech. Hoy en día, especialmente, puedes financiar nuestra tecnología, nuestras grandes inversiones tecnológicas en Estados Unidos. Así que tienen todo ese tsunami de fondos que llega desde los países del CCG hacia la economía estadounidense. Eso sostiene al dólar y lo mantiene como la moneda de reserva de todo el planeta. Eso financia el complejo militar industrial, muy importante. Estas guerras eternas, ahora teóricamente supervisadas por el secretario de Guerras Eternas, el payaso de las flexiones, el sionista cristiano, están financiadas esencialmente por el CCG y otros contribuyentes de la OPEP. Y por supuesto, lo más importante es que todo este tsunami de dinero rescata a Estados Unidos de pagar su deuda impagable, que ahora asciende a 40 billones de dólares, ¿verdad? Así que es un hermoso esquema al estilo mafioso. Ha estado funcionando casi como un reloj desde 1974. Entonces, ¿qué tenemos ahora? So what do we have now? That's the beauty of the whole thing because it's also very simple. Esa es la belleza de todo el asunto. También es muy sencillo. Irán, con un solo movimiento, y por eso digo que es nuclear en términos financieros, no necesitó una bomba nuclear ni miles de misiles Khorramshahr 4 para cambiar las reglas del juego en relación con el petrodólar. Así de simple. Si bloqueas el punto de estrangulamiento comercial más importante del planeta, por donde se mueve el 20% del petróleo mundial cada día, las 24 horas, los 365 días del año, cambias las reglas del juego. Es como si Irán hubiera instalado un sistema de peaje en el estrecho de Hormuz. No ves la barrera del peaje, como cuando conducimos por la autopista. Vale, en 10 minutos, prepara tu tarjeta de crédito, tu pase o lo que sea. No, es un peaje invisible. Y fue fascinante. Ayer había imágenes de un reportero iraní. Navegaba por el estrecho de Hormuz y lo mostraba en el video. La línea exacta es que los petroleros no pueden cruzar. Y si lo hacen, la Guardia Revolucionaria Islámica envía automáticamente drones contra ellos. Es una grabación absolutamente fascinante. Así que eso es todo. Instalas tu peaje invisible. Les dices a tus amigos, vale, llámanos, llegamos a un acuerdo y vuestros barcos podrán pasar. Con China es más que evidente porque el acuerdo lleva vigente varios días. En el caso de Bangladesh, hubo negociaciones. En el caso de la India, se trata de una base caso por caso. Y con todos los demás, será también caso por caso. Pero si eres de Estados Unidos, aliado con los intereses israelíes o del lado de la OTAN, eso es todo, olvídalo. Está bloqueado para ti.
Así que no es de extrañar que, al parecer, haya más de 700 buques metaneros varados a ambos lados del estrecho de Hormuz en este momento. Y sin duda, habrá más. As we speak, and there are going to be more, certainly. So, with one move, they turn upside down the Así insurance que, con un solo movimiento, dieron la vuelta a la industria de los seguros. Ninguna aseguradora cubrirá a ningún petrolero que intente cruzar el estrecho porque saben que sería un suicidio. En cuanto a los efectos sobre la parte occidental de la economía global, es una tragedia. Para la parte asiática, depende de cómo vayan a tratar con Irán, por ejemplo. Corea del Sur y Japón podrían acercarse a Irán e intentar llegar a un acuerdo. Aún es demasiado pronto para saberlo. No lo sabemos. Probablemente Japón no lo haga, porque Japón es una colonia vasalla de Estados Unidos. Corea del Sur es diferente. Y en cuanto a China, no hay problema, porque China sigue recibiendo petróleo y gas de Irán. Firmaron un acuerdo hace unos días. Esto forma parte de su Asociación Estratégica Integral de 25 años, en la que Irán vende energía y China invierte en la construcción de infraestructuras en Irán. And China invests in building infrastructure in Iran. But the game, the petrodollar game, now it's... Pero el juego del petrodólar, ya se está poniendo patas arriba. Y todo el sur global está prestando atención y recibiendo el mensaje. Nosotros lo entendimos. Si tratamos con el petro-yuan, todo va bien para todos. Para nosotros, para China, para Rusia, para Irán, para los BRICS, para quien sea. Y eso es todo. Ese va a ser el nuevo nombre del juego. Así que cuando los estadounidenses miran eso, Nima, no es de extrañar que se estén volviendo locos. No se habían alterado así desde, no sé, nunca. Eso es. Esto, en pocas palabras, es lo que está ocurriendo ahora. Y por eso el movimiento para bloquear el petro iraní en un punto de estrangulamiento, el punto de estrangulamiento que más importa para la economía global, es mucho más serio que cualquier derrota militar que Irán pudiera infligir a Israel o a Estados Unidos. might inflict on Israel or the US. Pepe, cuando se trata de Israel, creo que la cuestión es cuánto tiempo puede Israel mantener esta guerra. Si miramos lo que está ocurriendo en Irán, cada vez que aparece con su retórica, Donald Trump dice, no voy a negociar con ellos, vamos a seguir atacando a Irán, dijo recientemente. Ya sabes, el periodista le preguntó al ministro de Asuntos Exteriores iraní si Irán está preparado para un alto el fuego o para negociaciones. Esto fue lo que dijo Arakchi. Exactamente. Este fin de semana no está preparado para llegar a un acuerdo con Irán, porque los términos aún no son lo suficientemente buenos. Su administración dice que esta guerra podría durar unas 3 semanas y media más. ¿Ha pedido Irán un alto el fuego? No, nunca pedimos un alto el fuego y nunca hemos pedido ni siquiera negociaciones. Estamos preparados para defendernos todo el tiempo que sea necesario. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora y seguiremos haciéndolo hasta que el presidente Trump se dé cuenta de que esta es una guerra ilegal sin victoria. Y ya sabes, la gente está muriendo solo porque el presidente Trump quiere divertirse. Eso es lo que dijo. El punto principal, Pepe, es que incluso si sigues los medios persas, no se percibe ninguna sensación de prisa en lo que está ocurriendo. Están tan bien preparados, tan pacientes. No sienten la necesidad de terminar el conflicto rápidamente, como quiere Donald Trump. Se sienten cómodos y seguros de que pueden continuar esta guerra todo el tiempo que sea necesario. Por otro lado, no se ve ese tipo de confianza en Israel. No sé cuánto sigues los medios israelíes, pero hay mucha desesperación. Y ahora mismo nadie sabe siquiera dónde está Benjamin Netanyahu. No ha aparecido, y hemos visto 2 vídeos generados por IA. No sé cómo interpretar eso. Quizá esté escondido en algún lugar, o quizá, ya sabes, haya muerto en una operación. Nadie sabe realmente qué está pasando ahora mismo. Nobody knows. Crappy AI videos there.
Nadie lo sabe. Vídeos de IA cutres por ahí. Sí, exactamente. Millones de personas en Internet han señalado todas las discrepancias en ambos vídeos hasta ahora. Probablemente habrá más. Ni siquiera se molestan en hacer algo convincente, lo que demuestra que deben de estar, ya sabes, sumergidos en todo tipo de caos a su alrededor. Mira, ya no importa lo que diga Trump, de verdad, porque no es más que palabrería. Una acumulación de noticias falsas y mentiras, acusaciones, racismo. Cuando habló directamente del ADN malo en Irán, insultó a toda la población de Irán y a la diáspora iraní en su conjunto. Así que esto es lo más bajo y lo más ruin que se puede llegar a hacer. ¿Hasta dónde puede caer Trump? Puede caer más bajo que cualquiera. De hecho, lo único que sabe hacer. In fact, it's the only thing that he knows how to do. And never backing down, because that's how he learned. Y nunca retrocede, porque así fue como aprendió a hacer negocios de sus maestros mafiosos en Nueva York y Nueva Jersey. Así que eso es irrelevante. Lo que no es irrelevante es que tiene el control de un poder extremadamente destructivo. No hay duda, los estadounidenses, incluso con todas sus pérdidas, son inmensamente violentos e inmensamente destructivos. Y por supuesto, no es de extrañar que lo impensable esté resurgiendo aquí, allá y en todas partes. La idea de recurrir a armas nucleares tácticas, o incluso a un arma nuclear, ya sea de Estados Unidos o de Israel o de ambos. Si ocurre, obviamente nos preocuparemos. Por eso es tan peligroso, porque se trata de un ciclo irracional y megalómano, totalmente acorralado. Él mismo se lo ha buscado. No puede sacrificar a su grupo de aduladores ultramediocres o lo que sean. En primer lugar, porque nadie le cree. Él tomó la decisión final. Como no podemos confiar en nada que venga de los medios estadounidenses, sea lo que sea, The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Axios, todos mienten por negocio. Y mienten para proteger sus activos, para proteger sus empleos, para proteger su posición dentro de la economía. El complejo militar industrial congresional, inteligencia, medios, academia, laboratorios de ideas, tal como lo define nuestro amigo Ray McGovern. Así que no se puede confiar en nada de lo que digan. A veces filtran cosas que pueden estar más cerca de la verdad. Es posible que algunas personas le hayan dicho a Trump en qué se estaba metiendo antes de la guerra. Es posible. Desde luego no fueron Tweedledee y Tweedledum, los inmensamente estúpidos Witkoff y Kushner. Tampoco el secretario sionista cristiano de las guerras eternas. Quizá otras personas, no mencionadas específicamente, le advirtieron, no hagas eso. Pero ahora ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde y no hay salida. Así que seguimos volviendo a la arrogancia que no deja de crecer y no hay nada que la detenga. Como decíamos antes, incluso si propusiera un alto el fuego y dijera, me retiro, no importaría, porque los efectos ya están en marcha. Los efectos negativos para toda la economía global, los efectos negativos para los intereses de Estados Unidos en toda Asia Occidental. Los efectos negativos para Israel se están volviendo evidentes. Ya sabes, está en camino de, podría fácilmente quedar reducido a un aparcamiento por Irán en los próximos 2, 3 o 4 meses si esto sigue así. Los efectos ya están ahí, incluso los menores, como los chihuahuas, ladrando todos. No vamos a unirnos a tu fuerza de ataque para liberar Hormuz. No queremos que nos maten. Podemos decirlo con un tono cómico porque lo es. Y obviamente, él se enfurece aún más porque dice, no, mira, yo te ayudé, OTAN, en Ucrania. Ahora tienes que ayudarme a mí, Estados Unidos, en Irak. Es una historia completamente distinta, completamente distinta. Estados Unidos no ayudó en nada en Ucrania. La OTAN está controlada por... La guerra en Ucrania es una guerra de la OTAN contra Rusia, una guerra por delegación, en la que la OTAN está controlada por Estados Unidos. Así es como funciona. Cualquiera en la escuela primaria lo sabe, ya sabes. Creo que el punto clave viene de Alemania, Pepe, porque dijeron, ¿qué más podemos aportar? Basically, he's saying, I am
Básicamente, está diciendo, soy un pequeño chihuahua aquí en Europa, no tengo nada que ofrecerte. Es humillante para una antigua, gran potencia comercial que aspiraba a convertirse en una de las 3 o 4 superpotencias del mundo, ahora reducida a la condición de un simple chihuahua sollozante. Es patético, se lo merecen. Además, ellos mismos se lo han buscado. It's pathetic. They deserve it. They also brought this on themselves. Pepe, creo que lo que estamos presenciando en la administración de Trump es una combinación de arrogancia y estupidez. No se trata solo de que, el mismo día en que Pete Hegseth hablaba de cómo el liderazgo en Irán se había escondido o había pasado a la clandestinidad, hayamos visto al presidente iraní en las calles. De algún modo, habla de estas personas como si se escondieran como ratas. Este tipo de lenguaje y juntarse con Donald Trump para argumentar que estas personas están enfermas por su genética, porque no son como nosotros. Ya sabes, es la misma actitud que la del gobierno de Benjamin Netanyahu al llamar Amalek a los palestinos. Es lo mismo. Yes. Es un comentario racista. Pero cuando se trata de esta estupidez, la administración Trump de alguna manera cree que el gobierno chino les ayudaría contra Irán. Mientras China observa, ve cómo Estados Unidos está disminuyendo su imagen, su poder y, ya sabes, destruyendo su reputación en todo el mundo. ¿Por qué iban a ayudarte? Ni siquiera tus socios, tus aliados en Europa, quieren ayudarte. ¿Cómo puedes meter a China en la ecuación y pedirles que hagan eso? Es increíble, el nivel de todo esto, ya sabes, simplemente más allá de lo creíble. ¿Qué opinas de la administración Trump y de la forma en que intentan manipular a los medios de comunicación tradicionales? I'm more interested in the look. Maybe I'm getting Estoy más too interesado en lo... for our audience, but Mira, quizá me estoy haciendo demasiado mayor, Nima, para tu audiencia. Pero mira, tengo 42 años como corresponsal extranjero por todo el planeta, en todos los lugares que importan. Pensaba que ya lo había visto todo, pero esto supera cualquier cosa. Así que ya ni me molesto en seguir los detalles. Mi bandeja de entrada se llena cada día porque estoy en todas las listas de correo que puedas imaginar, incluso de publicaciones a las que dejé de suscribirme, como el Washington Post o The Economist. Sigo recibiendo cosas constantemente. Así que lo más importante y lo más complicado es la reacción china. Y no es solo la reacción china. The Chinese reaction, and it's not the Chinese reaction. Is how the Chinese have been playing. Así es como los chinos han estado jugando la partida, que es lo que puse en el titular de mi columna. Cómo Irán y China han conquistado el tablero de ajedrez. Y ahora es un espectáculo verlo. Así que ya sabes, retrocedamos unos años. China estaba construyendo algo que nunca admiten abiertamente, porque saben cómo se va a interpretar en Washington, una reforma del sistema internacional, del sistema de relaciones internacionales, en beneficio de China, en beneficio del sur global. Así que empezaron a crear organizaciones multilaterales. Sus principales incentivos se dirigían hacia los BRICS y la OCS, para hacer que los BRICS y la OCS fueran mucho más relevantes, ¿verdad? Siguieron ampliando la iniciativa de la Franja y la Ruta, las nuevas rutas de la seda. Impulsaron su diplomacia a toda velocidad. They turbocharged their diplomacy. Their diplomacy now is much more active. Su diplomacia ahora es mucho más activa y proactiva que antes, cuando era básicamente pasiva y reactiva. Ya no es así. Y por supuesto, están trabajando muy estrechamente, especialmente con Rusia, para organizar un sistema alternativo de compensación de pagos, tanto dentro como fuera de los BRICS. El CIPS, el Sistema Internacional de Pagos de China, ya está siendo utilizado por Irán para pagar lo que compra a China, y por China para pagar a Irán en yuanes por la energía que compra Irán. El CIPS, si no me equivoco, ya cuenta con más de 150 países. Quizá no miembros directos todavía, pero están en camino. Van a empezar a usar el CIPS más pronto que tarde. Así que ni siquiera necesitan a los BRICS para eso. Rather than later. So they don't even need BRICS for that. If BRICS, because of the internal contradictions of BRICS, Si los BRICS, debido a sus contradicciones internas, no pueden
especialmente este año, cuando el gobierno indio, al que yo llamaría un gobierno traidor, acoge la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, si no logran llegar a un acuerdo sobre un sistema de pagos alternativo o sobre qué mecanismo adoptar, entonces China ya está avanzando con el CIPS. Cada vez más países del sur global empezarán a liquidar su comercio con China a través del CIPS. China ha estado construyendo este sistema especialmente desde que Xi Jinping llegó al poder en 2012. La nueva ruta de la seda, la iniciativa de la franja y la ruta se lanzó en 2013, solo un año después de que Xi asumiera el cargo, y luego empezó a ganar velocidad muy rápidamente. Ahora Irán, y esto es algo que nunca tendremos una confirmación oficial, ni en Teherán ni en Pekín, pero es evidente que lo discuten al más alto nivel. Es obvio, forma parte de su asociación estratégica. Irán ofrece a China, en bandeja, el único movimiento capaz de poner el petrodólar patas arriba. No vino de China, no vino de los BRICS, no vino de un sistema de pago alternativo. Vino de un país en guerra, atacado por el supuesto ejército más poderoso del planeta, luchando por sobrevivir. Y aún así, en medio de la guerra, idearon el movimiento definitivo, algo que la gente en Estados Unidos, con algo de cerebro, sabía que ocurriría. Creo que te lo dije, y también en muchos otros podcasts, que esto era algo de lo que muchos de nosotros hablábamos en 2017, 2018, 2019, hace muchos años, incluso antes del COVID. ¿Qué pasaría si el estrecho de Hormuz quedara bloqueado? What would happen if the Strait of Hormuz is blocked? And that comes back to those Goldman Sachs projections that Y eso nos remite a aquellas proyecciones de Goldman Sachs, según las cuales el petróleo podría alcanzar no 100, no 150, lo cual podría suceder en los próximos días, ni 200, lo cual podría ocurrir en las próximas 2 semanas, sino 700. Y entonces llegaría el colapso total de la economía global. Ya estamos en ese camino. Así que Irán da un solo paso, que sin duda fue discutido con China, porque no hay que olvidar que, cuando Irán dio ese paso, ya había cerrado un acuerdo con China que autorizaba el libre paso de cualquier petrolero que entregara energía a China. Y con ese único movimiento, todo el esquema Ponzi podría derrumbarse. Por eso, una vez más, decidí escribir una primera columna breve, solo para dar a los lectores una idea de lo increíblemente transformador que es todo esto. mind-bogglingly game-changing this whole thing is. And it takes one single move, and it doesn't take a nuclear bomb. Y basta un solo movimiento, y no hace falta una bomba nuclear, no hacen falta misiles balísticos, en medio de una guerra, lo que explica la desesperación absoluta de los estadounidenses ahora. Porque esto es algo que ni siquiera pueden revertir, Nima. No pueden enviar una fuerza de ataque a Hormuz. Serían aniquilados si lo hicieran. Todo el mundo lo sabe. La orilla sur del Golfo Pérsico, la orilla iraní, está repleta de misiles antibuque, de infinidad de drones, de minas que aún no se han instalado, de esas lanchas rápidas que pueden causar estragos alrededor de cualquier petrolero. Eso es todo. Tienen infinidad de formas de bloquear el paso por el estrecho de Hormuz. Así que eso es lo que hace falta. Passage in the Strait of Hormuz. So that's what it takes. You choose your choke point, you strangle it, and that's it. Eliges tu punto de estrangulamiento, lo aprietas y ya está. Tienes al imperio, así, colgando de un hilo. Y ahí es donde estamos ahora. Es tremendamente impresionante. Y por supuesto podríamos decir que esto es la culminación de cómo China ha estado jugando la partida, manipulando el tablero de ajedrez desde el principio. Por eso hice una analogía con el Go, el Weiqi, el juego del Go. Cuando controlas el tablero, la partida se juega sola, así que China ya estaba controlando el tablero de ajedrez. Este último movimiento iraní, aunque no se hubiera previsto antes, era algo que los chinos habían considerado estratégicamente. Si eso ocurre, ¿cómo sacamos provecho? Pues bien, te haces con el tablero de ajedrez, y el tablero llega a este punto concreto. So the chessboard would arrive at this particular juncture. You can corner the empire, you can surround your enemy. Puedes acorralar al imperio, puedes rodear a tu enemigo con un solo movimiento. Y por eso esto es, de forma analógica y metafórica, hermoso, porque es una mezcla de ajedrez que los iraníes juegan mejor que casi nadie y de Go. Es una mezcla de ajedrez y Go.
absolutamente fascinante. Y ahora el imperio pende de un hilo, en una desesperación total, y las personas que habían previsto eso no tienen voz en el gobierno. Puedes preguntar a muchos analistas de Goldman Sachs. ¿Sabían que esto iba a suceder? Puedes preguntar, por ejemplo, estuvimos en contacto con Zoltan Pozsar cuando era el analista jefe en Credit Suisse. Zoltan escribió sobre esto en detalle, ya sabes, pero no demasiado tarde. Pepe, creo que si Donald Trump gobernara Irán, haría que todos los países le pagaran antes de permitirles pasar por el estrecho de Hormuz. Yes, exactly. Sí, exactamente. Y los iraníes no están pidiendo dinero. No, lo que dicen es, de acuerdo, venid a nosotros, hablaremos. Si creemos que está bien, podéis iros. No tenéis que pagarnos nada. Es un peaje invisible, un peaje en el que no necesitas introducir tu tarjeta de crédito en una máquina para obtener un billete y pasar. No, tienes que hablar con el dueño. La otra medida que podría ser, ya sabes, una especie de facilitador para el petroyuan, sería que Irán pidiera a todos estos países vender su petróleo y gas en petroyuan, en yuanes, y luego usar el CIPS en lugar del SWIFT. Esta es la siguiente etapa. Sí, esta es la siguiente etapa, Nima. Y esto es algo que los chinos pueden, con su habitual finura, muy sofisticada, sugerir a la gente, especialmente a las petromonarquías del CCG. Por supuesto, los chinos ya se lo dijeron a Arabia Saudí. Les dijeron que, tarde o temprano, todo lo que les compremos será en petroyuanes. Los saudíes no podían hacerlo antes porque, obviamente, habrían sido literalmente invadidos por los estadounidenses en 24 horas, y todo su dinero, que está en Londres y Nueva York, habría sido confiscado. Pero a partir de ahora, todo está en el aire. Y ese es uno de los grandes sí que tenemos por delante. That's one of the major ifs ahead. All these American bases totally destroyed in the... Todas esas bases estadounidenses, totalmente destruidas en Asia Occidental, no se van a reconstruir, probablemente. Así que esto significa que ya no habrá un imperio de bases en Asia Occidental. El CCG necesitará un nuevo paraguas de seguridad, especialmente porque, si tienen algo de cerebro y miran lo que el paraguas estadounidense ha hecho por ellos ahora, si tienen algo de cerebro, están aprendiendo la lección. ¿Y quién va a proporcionar ese paraguas en el futuro? Solo hay dos candidatos, Rusia y China. Ahí lo tienes una vez más. Pero esto está demasiado lejos de donde estamos en este momento. Estamos en la fase yo diría la fase número 1, que es el posible comienzo del fin del petrodólar. Y eso, ya de por sí, es enorme. Creo que la situación en Ucrania, ya sabes, sigue en proceso de perfeccionarse con el conflicto allí. Y en Asia Occidental, de algún modo todos estos estados árabes se están preguntando, ¿cuál es el sentido de tener bases estadounidenses en nuestros países si no nos están proporcionando seguridad? Entonces, ¿quién puede hacerlo? Y los generales iraníes dicen que no importa lo que ocurra con esta guerra contra Irán, no van a aceptar ninguna base estadounidense en esos países. No veo, Pepe, que Estados Unidos esté ganando nada con el paso del tiempo. ¿Cuál sería el sentido de volver a Arabia Saudí? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es el beneficio para Arabia Saudí? ¿Qué van a hacer por Arabia Saudí? Estas son las preguntas que ahora mismo están en la mente de los líderes de esos países. Entonces, ¿quién va a reemplazar a Estados Unidos? Suponiendo que tengan un plan, Nima, la mayoría no lo tiene. No lo olvides, son mafiosos despiadados, la mayoría de ellos. Una sola familia gobernando toda una nación. Naciones artificiales, casi todas. MBS, y esto es muy difícil de confirmar, pero según muchas de nuestras fuentes con acceso a la Casa de Saud, sigue aliado con los estadounidenses.
Eso significa en contra de Irán. No hay pruebas de que siquiera intente desempeñar un papel de mediador, así que algunos de ellos no tienen cerebro en absoluto. Y no esperes nada realmente inteligente de Breath y los Emiratos, ya sabes. Básicamente estaba sentado sobre una gigantesca máquina de blanqueo y una estafa colosal, por supuesto en beneficio de los estadounidenses. No tiene un plan B. Y ahora su modelo de negocio para Dubái, concretamente, está muerto. And now his business model for Dubai specifically is dead. And it may be in Abu Dhabi as well. If the Iranians Y puede que también sea en Abu Dhabi. Si los iraníes deciden que ya está bien, que van a borrar del mapa la producción petrolera de Abu Dhabi, eso es algo que podrían hacer en cualquier momento. Así que no deberíamos confiar en esa gente. Quizá en los cataríes, porque los cataríes son, bueno, he tenido algunas interacciones con ellos y algunos, aunque estén completamente adoctrinados por las élites angloamericanas, especialmente las anglosajonas, y algunos por las viejas élites francesas, puede que vean que de acuerdo, ya está, hay que hacer otra cosa, al menos ser buenos vecinos con Irán. Y van a invertir su dinero. Qatar ya lo está haciendo. Están invirtiendo la mayor parte de sus fondos en Europa. Qatar is already doing that. They're investing most of their funds in Europe. So it's different. Bahrain is dead. Así que es diferente. Bahrein está muerto. Bahrein ya no cuenta para nada. Bahrein se está derrumbando ante nuestros ojos, ¿verdad? Así que va a haber una gran reorganización del CCG. Aún no sabemos dónde, pero obviamente cualquiera que piense 2 segundos en lo que ha pasado se dará cuenta de que el paraguas de protección estadounidense ha muerto y probablemente no volverá. Y esto, una vez más, volviendo a nuestro tema principal, era la otra cara del petrodólar. La otra cara del petrodólar era: nosotros, el ejército más poderoso en la historia de las galaxias de Star Wars, os protegeremos. Así que, básicamente el CCG estaba comprando protección a los estadounidenses. Mira lo que está pasando ahora. Look what is happening now. Pepe, esto es lo que dijo la secretaria de Energía de Estados Unidos sobre el estrecho de Hormuz. Oh my God, this Dios mío, este tipo es un auténtico imbécil. Dios mío. Por favor, ponlo. Por favor, perdón. sorry. Ik grande estabas preparado para lo que está por nuestro promus prepspist esperando. And struendes plitrentiormus esprecavritcrites chetito. Closed right now. Porque está justo cerca de la costa iraní. El mundo está abundantemente abastecido de petróleo y energía. Sabíamos que habría una interrupción a corto plazo en los flujos de energía. Y escuchar a Chuck Schumer decir que no lo sabíamos solo demuestra lo absurdo que es eso. Decir cosas que intentan socavar a Estados Unidos en medio de un conflicto que cambia el mundo me deja perplejo. Pero esta misión fue cuidadosamente planificada. Se ha ejecutado de manera excelente. Al otro lado estaremos en una situación mucho mejor. El mayor impulsor del terrorismo en el mundo, la mayor amenaza para el suministro energético global, quedará neutralizado. Sí, tenemos una interrupción para llegar hasta ahí, pero estaremos en una situación mucho mejor en un futuro no muy lejano. Señor secretario, hablemos de Rusia. El Departamento del Tesoro está levantando temporalmente las sanciones. Sí, sin comentarios, Nima. Es un imbécil. No tiene sentido. Ya sabes, él mismo deja clara su estupidez, así que no necesitamos comentar sobre eso. So we don't need to comment on that. Sí, pero la cuestión más importante, Pepe, sería sobre Rusia. ¿Cómo el conflicto en Ucrania difiere del conflicto con Irán? Estas dos guerras que ocurren al mismo tiempo, la combinación de ambas, están de algún modo remodelando la estrategia rusa. ¿Cómo ves a Rusia y la manera en que Rusia percibe el conflicto en Asia Occidental? Let's wait. It's too early to tell. Esperemos. Es demasiado pronto para saberlo.
Si vuelvo a Rusia el mes que viene, y espero que así sea, podré preguntar esto en persona a mucha gente que importa. Pero no puedo imaginar, por los ecos que me llegan, que no haya una gran incomodidad en los círculos de toma de decisiones de Moscú respecto a todo el asunto. Por supuesto, al mismo tiempo, saben que esta es la misma guerra, por cierto. No son dos guerras diferentes. Es la misma guerra contra Rusia y contra Irán. No por casualidad, estos son dos de los mayores peligros existenciales para el imperio, según su propia estrategia de seguridad nacional, aunque intentaran suavizarlo un poco en la última redacción. Dos potencias principales de los BRICS, interconectadas, y dos de los principales defensores de un nuevo sistema de relaciones internacionales. Así que es una guerra contra dos de los principales países de los BRICS, en realidad tres, porque también es contra China. Así que esto es de facto una guerra caliente contra los BRICS. Pensábamos que esta fase de la guerra híbrida tardaría mucho en volverse caliente, pero ocurrió en un instante. Las personas en posiciones de poder en Moscú lo saben muy bien. Hay un debate muy serio sobre qué hacer con Ucrania ahora. Muchas personas bien situadas, incluidas las del aparato de inteligencia, están diciendo, ya está, vamos a por la cabeza de la serpiente. Ha tardado demasiado. Terminemos esta guerra ahora. Pero esa no es la estrategia del presidente Putin. Así que, como mínimo, podemos esperar un debate serio en los niveles más altos, en el nivel del Consejo de Seguridad en Rusia. ¿Vamos a cambiar nuestra estrategia ahora? ¿Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero con más fuerza? ¿Vamos a lanzar una superofensiva y terminar con esto antes de que acabe el año? O, como dicen algunas personas más informadas, patrióticas, serias, pero ya exasperadas, no, ya está, acabemos con esto ahora. Así que ya sabes, el debate está en marcha. Espero poder obtener más información desde dentro el mes que viene. ¿Significa eso que sienten que las negociaciones con Steve Witkoff y George Kushner no van a ninguna parte? Nadie cree en estas negociaciones, Nima, especialmente ahora. Los mismos dos, Tweedledee y Tweedledum, estaban negociando con los iraníes, y ya vimos lo que pasó. Los mismos dos. Jared Kushner no sabría ni negociar la compra de un perrito caliente en la Quinta Avenida de Nueva York, y ahora va de diplomático. Witkoff está un poco más preparado, pero aún así, vamos, es un novato. No entiende cómo funciona la diplomacia, y está tratando con el mejor cuerpo diplomático del planeta, los rusos, por no mencionar al líder mejor preparado del mundo, Vladimir Putin. Es patético. Así que obviamente, como los rusos son tan educados, tan respetuosos con las normas y los procesos diplomáticos, siguen el juego. Pero ahora es diferente. Si están interesados en encontrar una solución real a sus problemas, el problema de Ucrania, digámoslo así, van a tener que cambiar de estrategia. De lo contrario, esta guerra podría prolongarse no solo un año más, sino 2, 3 o incluso 4 años. Es evidente que la posición europea no va a cambiar, aunque no tengan dinero para pagar la guerra. Incluso si Trump, neocalígula, neocraso, lo que sea, decidiera abandonarlos, cosa que no hará, Estados Unidos seguiría liderando desde la retaguardia. Pero la OTAN es lo mismo. Los ejércitos de la OTAN son una broma comparados con un ejército curtido en combate como el que tienen ahora los rusos. Aún así, insisten en que la guerra continuará y que van a rearmarse, porque, según los documentos internos de la OTAN, habrá una guerra contra Rusia para 2030. La locura no desapareció por la guerra contra Irán. Creo que, antes de terminar, Pepe, el otro aspecto del conflicto o de la guerra sería si los hutíes o los yemeníes deciden cerrar el Bab el-Mandeb, el Mar Rojo. Eso tendría una influencia enorme. ¿Ves que eso puede ocurrir pronto? Yes, it's quite possible. There are some
Sí, bastante posible. Nuestros contactos en Sanaa dicen que hay algunos ecos. No lo dicen explícitamente, solo que está sobre la mesa. Puede que decidan entrar en la guerra junto a Irán. Y por supuesto, lo primero que harían sería cerrar el Bab el-Mandeb y por extensión el Mar Rojo. Así que eso es todo. Pueden hacerlo. Si eso ocurre, en términos de la economía global, es enorme. Estamos hablando de caos, mega caos, y pueden hacerlo. Y por supuesto, si son atacados por Israel, entonces todo se descontrolará. Nuestro amigo Larry, esto es increíble, hermano Pepe. Our friend Larry, this is amazing. Brother Pepe. Hey, man, Tío, you've been doing good. ¿Qué tal, Aguantando. aguantando. Aguanta. Aguantando. Maravilloso. Me encanta tu acento por esa imitación. Accent, it's wonderful. Es maravilloso, es español con acento italiano, ¿vale? Okay. That's beautiful. So, Okay, before I leave, Eso es precioso. can I ask you a question? Antes de irme, Larry, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. Quizá para iniciar tu próxima hora, dame tú cómo podría decirlo, interpretación al estilo Cheech y Chong de la Armada de Trump, yendo a liberar el estrecho de Hormuz. Trump Armada going to liberate the Strait of Hormuz. well, he's still looking for it, you know. Come on, everybody. Bueno, todavía lo está buscando, ya sabes, vamos, todos. Vamos a por él, vamos a acusarle. Mira detrás, no hay nadie. No hay nadie allí. Estoy mirando. Si la gente no estuviera muriendo y no hubiera tanta destrucción, esto sería desternillante. Sería como un sketch de Monty Python con cocaína, simplemente desquiciado y loco. Y siguen saltando de una narrativa a otra y mintiendo todo el tiempo. Por ejemplo, afirmaron que esos dos KC-135 chocaron entre sí y que uno de los aviones se estrelló. No, eso no pasó. Fue derribado. Quiero decir, lo tengo confirmado. Fue derribado. Ahora prácticamente se han quedado sin misiles THAAD y sin Patriot 3, los PAC-3. Now, of THAAD missiles and Patriot 3, the PAC-3s, they're out, depleted. And Están agotados y nadie parece entenderlo. Quiero decir, es mentira tras mentira impulsada en esta narrativa y todavía están esperando que Irán se rinda. Los tenemos justo donde queremos. Y Irán responde, vale, vosotros empezasteis esto, nosotros lo terminaremos. El caso es que, por lo que parece, la CIA intentó informar a Trump sobre el peligro de cerrar el estrecho de Hormuz. Así que la buena noticia es que la CIA estaba haciendo su trabajo. Pero, como suele ocurrir en tantas de estas situaciones, el presidente decide, oh, yo sé mejor que nadie, e ignora la información de inteligencia, momento en el que la comunidad de inteligencia empieza a filtrar diciendo, se lo dijimos, simplemente lo ignoró. Así que francamente no veo cómo Trump sale de esta. he just ignored it. So I don't see how Trump gets out of this, frankly. Well, the CIA is covering their assets. Bueno, la CIA está cubriéndose el culo ahora. Esto es lo que hacen, ¿no? Sí, obviamente se lo dijeron. Y la gente con un coeficiente intelectual superior a 10 en el Pentágono también lo sabe, porque ya lo han simulado antes. Before, no? Yeah, there, you know, you see when leaks, the Wall Street Journal put Sí, out an article. verás, cuando se filtra, el Wall Street Journal publicó un artículo bastante detallado sobre cómo se advirtió a Trump sobre esto y sobre aquello. Así que cada vez que ves algo así, eso es, bueno, la forma en que se juega el juego en Washington es, si la política va bien y todo el mundo está de acuerdo con ella, no hay filtraciones, o solo las que presentan a la administración de la manera más favorable. Pero cuando las cosas van mal, entonces todo el mundo, es como sálvese quien pueda, cada hombre y cada mujer por su cuenta. Y entonces empiezan a filtrar y a difundir información sobre lo que realmente está ocurriendo. Y Trump puede esforzarse todo lo que quiera por encubrirlo, pero no puede hacerlo. Try to cover that up, but he can't do it. Sí, muchas gracias, Larry. Muy bien, hermano. Brother, Gracias, Pepe. Gracias, Nima. Gracias, Larry. Gracias a nuestro público. Y ahora Larry va a darme una patada. Salud, adiós. Muy bien, amigo mío. all right, my friend, bye. See you soon. Adiós, hasta pronto, Pepe. Sí, ¿cómo va todo, Larry? Larry. You call that a shirt? ¿Llamas a eso una camiseta corta? Vamos, venga. Debería hacerte levantar ahora mismo y cambiarte la camisa. Estás ahí sentado pensando, Dios mío, Johnson está actuando como mi padre, y además un padre severo. No, no, no. Vale, volveré el viernes. Se ve muy bien. Estoy seguro de que llevas puesta tu ropa académica.
I'm sure you've got your academic clothes on. Yeah, because the classes are just... Sí, porque las clases acaban de empezar. Y tengo que ir a Larry, déjame empezar. Ya que mencionaste el caso de la CIA, parece que la CIA está preparando algo contra Tucker Carlson y quieren ir a por él. Esto es lo que dijo Tucker Carlson. Quiero entender tu opinión al respecto. I want to understand what is your take on that. Está preparando algún tipo de denuncia penal contra mí, un informe de delito para el Departamento de Justicia, basándose en un supuesto delito que habría cometido. ¿Cuál es ese delito? Pues hablar con gente en Irán antes de la guerra. Leen mis mensajes. Así que el delito que se está considerando aparentemente sería bajo la ley de agentes extranjeros o algo por el estilo. Actuar como agente de una potencia extranjera. No espero que esto llegue a ninguna parte. No me preocupa demasiado un caso penal real contra mí por varias razones. Primero, no soy un agente de una potencia extranjera. A diferencia de mucha gente que comenta sobre la política estadounidense y los asuntos globales, yo solo tengo una lealtad, y es a Estados Unidos. Larry, ¿qué opinas de lo que está diciendo Tucker Carlson? Podría ser un caso serio, y él salió a hablar sobre ello. Came out and talk about it. Yeah, it's not a serious case. There is no legal foundation. Sí, no es un caso serio. No tiene ninguna base legal. Solo estás obligado a registrarte como agente extranjero si actúas en nombre de un gobierno extranjero. Es decir, si te pagan y te dirigen diciéndote, di esto, haz aquello. Sabes, yo no. Tucker y yo no somos ni de lejos grandes amigos ni siquiera conocidos cercanos. Hemos intercambiado mensajes a lo largo de los años y me ha llamado algunas veces para pedirme entrevistas sobre ciertos temas. Quiero decir, puedes remontarte, Dios mío, hace 23 años. No, me corrijo, hace 25 años estuve con él en Crossfire, entonces él tenía unos 30 años. Pero, en realidad, el hecho de que le hayan dicho eso a amigos suyos, de la agencia o de algún lugar de la administración Trump, es solo una muestra de desesperación. It's just a sign of desperation. And, I can understand Ratcliffe doing it because Ratcliffe is... Y ya sabes, puedo entender que Ratcliffe lo haga, porque Ratcliffe no es más que una herramienta de Israel. Y ya sabes, no podemos descartar la posibilidad de que vaya por personas como yo, Ray McGovern, Doug McGregor y Danny Davis. Intentarán intimidar. No harían eso si estuvieran ganando. Si la guerra fuera estupendamente y estuvieran triunfando como dicen, no estarían haciendo esto. Así que esto es solo otro acto de un gobierno desesperado. Pero por suerte, Tucker tiene mucho dinero, puede contratar a los abogados que necesite, y esto será un desastre de relaciones públicas para la administración Trump. This will be a PR disaster for the Trump administration. Larry, los otros rumores. Empecemos por esos. El otro tiene que ver con Netanyahu y la afirmación de que 2 videos recientes suyos fueron creados por inteligencia artificial. Created by AI. Correcto. And, ¿Y qué puedes decir sobre la situación con Netanyahu y su caso? Porque él realmente no está participando en esto. Ya sabes, en esto. in these security briefings that he usually... Normalmente participa en las sesiones informativas de seguridad, pero no asistió a una, así que no hemos visto... Bueno, no sé si han tenido otra que haya sido televisada. ¿Sabes? Lo veo simplemente como una distracción, porque no está afectando la conducción de la guerra contra Irán. Así que no sé quién lo está difundiendo. Es uno de esos objetos brillantes que usa un mago para desviar la atención. Y creo que eso puede ser parte de ello. Simplemente distraer del hecho de que la guerra no va bien para Israel y Estados Unidos, a pesar de sus afirmaciones de que están aniquilando a la marina iraní. Despite their claims that, they're wiping out the Iranian Navy. Just as a side note on that, I heard... Solo como comentario al margen sobre eso, escuché a Caroline Levin decir, sí, hemos destruido 100 barcos. Así que volví y dije, ¿cuántos? Sabes, el CIA Factbook que acabo de enterarme de que dejaron de publicar en 2026, pero el último fue en 2025, indicaba que el tamaño total de la armada iraní,
es decir, los barcos que realmente flotan sobre el agua, sin incluir submarinos ni cosas por el estilo, era de unos 80. Así que han destruido 20 barcos más de los que Irán tiene siquiera en su armada, lo cual es, una vez más, pura exageración, la narrativa que acompaña a este tipo de acontecimientos. Donald Trump dice que la mayoría de las lanchas kamikaze fueron destruidas por Estados Unidos. Esto es lo que dijo. Irán ha estado publicando fotos que muestran las lanchas kamikaze. Las lanchas kamikaze no existen, son falsas. Y casi se puede notar al mirarlas porque si existieran, las habríamos atacado igual que hemos atacado otros barcos por todas partes. Pero no existen. De hecho, algunas personas dicen, ¿dónde están las lanchas? ¿Por qué nadie ha visto las lanchas? ¿Sabes por qué? Porque están generadas por IA. Y aquí tenemos el vídeo que nos ha llegado de Irán sobre las lanchas. Information that they know is false. And here is the video we've got from Iran about the boats. Es la primera vez que muestran este túnel. Sí, creo que eso se llaman boghammers. Yeah, this is for the first time they're showing these, tunnels with. Yeah. I think those are called bog hammers. And, how come ¿Por qué Donald Trump cree que todo tiene que ver con la IA cuando se trata del pueblo iraní saliendo a las calles? Es la IA. It's AI. Well, if it's AI, then great. Send our ships in there. They don't have. Oye, mira, si es IA, entonces genial. Enviemos nuestros barcos allí. No tienen de qué preocuparse. Irán ha sido destruido al 100%, ¿verdad? Entonces, ¿a qué esperas? Irán está destruido al 100%. Han perdido. No tienen barcos, no tienen sumergibles, no tienen torpedos. Abramos el estrecho de Hormuz. Quiero decir, si ese fuera el caso, solo subraya que está mintiendo, porque el estrecho de Hormuz no está abierto al tráfico marítimo normal, e Irán todavía tiene la capacidad de bloquearlo. Y ya sabes, no pusieron todas esas pequeñas lanchas de ataque ahí fuera, solo para ser grabadas y vistas en el agua. Las han mantenido en lugares seguros y saldrán cuando sea necesario, si es necesario. Ahora mismo, creo que Irán lo está haciendo bastante bien bloqueando el tráfico marítimo que sale del Golfo Pérsico. Todo lo que tienen que hacer es llamar el farol de Trump. ¿IA? Estupendo. Entonces, ¿a qué estáis esperando? No tenéis nada que temer, ¿verdad? Quiero decir, si él dice que no existe, ¿a qué demonios estáis esperando? Y luego dice, ¿por qué estáis pidiendo todo esto de los demás? China, Inglaterra, Francia, vamos que todo el mundo se una, tendremos una flotilla, abriremos ese estrecho. Bueno, pensé que habías dicho que todo estaba destruido. Quiero decir, no puedo seguirle la pista a todo. Voy a tener que conseguir uno de esos collarines, ya sabes, los que te ponen cuando tienes un accidente de coche y sufres un latigazo cervical. Tengo que conseguir uno de esos porque no puedo seguir este ir y venir. Me duele el cuello. Larry, la administración de Trump. Sabes, el otro día estaba hablando sobre la genética de los iraníes, diciendo que no son como nosotros, que son diferentes. ¿Quieres decir que son personas humanas, inteligentes, honorables y decentes, a diferencia de la basura que rodea a Trump? Lo siento. Porque ellos ven, me parece que él siente lo mismo que Netanyahu siente hacia los palestinos. Ven a toda esa gente como Amalek. No los ven como seres humanos. ¿Cuál es la base de ese tipo de mentalidad? Porque estas personas son mucho más que eso. Sabes, si decides, basándote en ese tipo de ideologías, que tienes que luchar, que tienes que ir a la guerra, que tienes que destruir esos países, porque no van a obedecer,
Bueno, porque Donald Trump, digámoslo así, los medios iraníes y la mayoría de los funcionarios iraníes sienten ahora mismo sobre Estados Unidos y su estrategia hacia Irán, por ejemplo, es que dicen que Estados Unidos quiere que seamos esclavos o que seamos destruidos. You're going to be destroyed. Well, look, whenever the United States goes to war, it's first. Bueno, mira, cada vez que Estados Unidos va a la guerra, lo primero que tiene que hacer es deshumanizar al enemigo. Porque si los ves como seres humanos como tú, desde luego resulta difícil matarlos. Mientras puedas convencer a la gente de que son cucarachas, como en la Primera Guerra Mundial, los hunos, en la Segunda Guerra Mundial, los japos, los orientales, los ojos rasgados, los monos amarillos, no es precisamente lo que llamarías humanizarlos. Los Krauts para los alemanes. Y puedes retroceder y ver incluso los dibujos animados que Warner Brothers sacó en los años 40 con Bugs Bunny. By Warner Brothers with Bugs Bunny. You know, they'd portray the Japanese with. Retrataban a los japoneses con grandes dientes salientes y ojos rasgados. Los hacían parecer monos. Los deshumanizaban y así era más fácil matarlos. De eso se trata. Porque si los muestras como realmente son, y esa es una de las razones por las que el Departamento de Estado está enfadado con CNN por ir a Irán y mostrar a los iraníes tal como son. ¿Quieres decir que no están por ahí golpeando a mujeres por no llevar hijab? ¿Quieres decir que en realidad tienen hijos que ríen, sonríen y juegan juntos? No podemos permitir eso. Eso los humanizaría. Así que, por desgracia, ese ha sido el método de operación de Estados Unidos durante mucho tiempo. Larry, Donald Trump intentaba forzar al menos una maniobra política junto con los países europeos o de la OTAN. También trató de involucrar a China en el conflicto, diciendo, venid aquí y ayudadnos a abrir el estrecho de Hormuz. Y el gobierno alemán dijo, ¿qué más podemos aportar? ¿Qué más podemos llevar a la guerra? Porque no parece que sean muy capaces de cambiar el campo de batalla. Entonces, Donald Trump buscaba una maniobra política, una maniobra militar o una combinación de ambas. ¿Cuál es tu interpretación de lo que estaba pidiendo? ¿Te refieres a Trump? Donald Trump. Help me. Ayúdame a salir de este lío. Sabes, ojalá pudiéramos poner una pista musical debajo de las diferentes cosas que dice Donald Trump. En este caso usaría a los Beach Boys. Algo como ayúdame China, ayúdame China. Sabes, ayúdame China, por favor, a pasar por el estrecho de Hormuz. Esa sería la letra, ¿vale? Los chinos están ahí sentados pensando, ¿qué le pasa a este tipo? Porque si has derrotado a Irán, 100% destruido, no, pobremente destruido, derrotado, ¿en por qué nos necesitas? Iran by 100% destroyed. 100%. No. 120%. Destroyed. Defeated. Why do you need us? I mean, you've defeated them, so why do you need us? Quiero decir, los has derrotado, así que ¿por qué nos necesitas a todos nosotros? Debería ser pan comido. Adelante, envía tus tropas allí, envía tus barcos, hazlo. Y no lo están haciendo porque los comandantes militares se dan cuenta de que sería una misión suicida. No, nos estamos echando atrás. Sabes, Donald Trump todavía cree que está haciendo el programa de televisión The Apprentice. Todo está preparado, como cuando atacó la isla de Karg. Devastó la isla de Karg. Dejó todas las instalaciones petrolíferas, la terminal petrolera, intactas. Al día siguiente, según se informó, Irán seguía exportando petróleo desde la isla de Karg. Supuestamente bombardeó una pista de aterrizaje y quizá algunos, no sé si eran radares o qué, pero hiciera lo que hiciera, no cambió en absoluto la situación estratégica ni táctica. Y entonces das un paso atrás y te das cuenta de que hay una razón por la que Estados Unidos incluso ha restringido a Israel no atacar las terminales petroleras de Irán. Porque si lo hacemos, Irán destruirá todas las terminales petroleras de Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Dubái,
Cualquiera que tenga terminales y esté bombeando petróleo, las de Irak también desaparecerían. Así que no se trata solo de que el 20% de las necesidades diarias de petróleo del mundo no se envíen desde el Golfo. Perderíamos el 20% de la capacidad mundial, punto. Se eliminaría de los registros, y entonces estaríamos ante años de escasez, lo que tendría un impacto directo en el crecimiento económico. Por eso la administración Trump, incluso con toda esta locura, no les ha dado luz verde para hacerlo. Lo que me resulta fascinante es, una vez más, lo que llamaré la convicción religiosa de Irán cuando se trata de represalias. Cuando juraron, tú atacas nuestro petróleo, nosotros atacaremos tu petróleo. Tú atacas nuestros puertos, nosotros atacaremos tus puertos. Sin embargo, hubo un caso en el que no lo hicieron, y uno de mis lectores me lo señaló, y me gustaría que confirmaras si crees que es cierto, y fue cuando se atacó la planta desalinizadora en Irán. Ahora bien, es cierto que eso afecta aproximadamente al 8% de la capacidad de Irán para producir agua dulce. Irán no respondió de la misma manera contra los árabes del Golfo, porque hacerlo habría significado que muchos de esos países se enfrentaran a un colapso total de sus sistemas de agua dulce. Podría haber causado realmente la muerte de cientos de miles, si no millones de personas. Y un lector me recordó el legado del imán Hussein cuando luchó contra el ejército suní, una fuerza de unos 3,000 hombres, mientras él solo contaba con 70 seguidores. Estuvieron privados de agua durante 3 días y murieron en aquella guerra. Esa es la base, por así decirlo, de la visión chií del mundo. Y no van a hacer eso a otros árabes. No van a hacer eso a otros musulmanes. No lo van a hacer. Reconocen que no van a hacer a otros lo que les hicieron a ellos. Y pensé, eso es bastante profundo. ¿Crees que es una interpretación justa? Lo es. Es algo enorme. Es la base de la fe chií, Larry. Y no es solo algo de lo que hablen cada año. Es algo muy importante para los musulmanes chiíes. Sí. Bueno, hemos visto que Estados Unidos dedica un enorme esfuerzo a intentar demonizar a los musulmanes chiíes. Pero si retrocedes y observas la historia de Irán desde la Revolución Islámica, el Islam chií no ha fomentado a los terroristas suicidas, sino todo lo contrario. Fue durante el periodo del que hablamos el viernes, durante la guerra entre Irán e Irak, cuando Irak atacó a Irán, y entonces Estados Unidos empezó a suministrar armas químicas a Irak, utilizadas por primera vez en agosto de 1983 y empleadas en unas 20 ocasiones hasta agosto de 1988. Durante todo ese tiempo, Irán no respondió de la misma manera. No dijo, de acuerdo, vamos a producir armas químicas y vamos a usarlas contra Irak. No lo hicieron. Y creo que no fue porque les faltara la capacidad científica para desarrollarlas. Fue por la base moral de la República Islámica. No se trata de una creencia fabricada, es auténtica, y los principios religiosos que la sustentan son bastante sólidos. Y esto es algo que Estados Unidos no comprende. Suponemos que es principios morales tanto como nosotros. Larry, mencionaste el caso de los sistemas de defensa aérea de Israel, la cúpula de Yever y el sistema Patriot. Hemos recibido algunos informes de que su defensa aérea está teniendo problemas porque se están quedando sin interceptores. No, te equivocas. No se están quedando sin nada. Ya se han quedado sin nada. Está agotado. Lo dijo The Times of Israel. The Times of Israel dijo que no se están quedando sin interceptores. Bueno, dijeron que no se están quedando sin existencias. Eso es mentira. Mira, es matemáticas básicas y ya sabes, tú eres profesor de ingeniería, puedes ayudar al público aquí.
Así que, como mucho, se han producido 4.620 Patriots desde 2015. Maximum 4,620 Patriots were produced since 2015. It may actually have been less. En realidad, puede que haya sido menos, porque cuando hice ese cálculo dijeron que durante los primeros 6 años se producían entre 100 y 300. Bueno, yo tomé 300. Si hubiera tomado 100, serían 600 en lugar de 1,800. Una diferencia de 1,200. Pero al final de eso, a fecha del 31 de diciembre de 2025, That's 600 as opposed to 1,800. That's a gap of 1,200. But at the end of that, as of the end of 2025, December 31st, 2025, there were a grand total of it at most. se produjeron un total de unas 4.620 unidades. Así que hagamos los cálculos. Básicamente las cuentas son las siguientes. Hay un batallón de misiles y cada batallón de misiles tiene entre 4 y 6 baterías. Puedes hacer el cálculo, baterías por 4 o baterías por 6. Luego cada batería puede tener 72 o 96 misiles PAC-3. Así que de nuevo, eso te da que en el extremo inferior podrías multiplicar un batallón con 4 baterías y luego 4 por 72. Eso te da unos 300 misiles PAC en el nivel más bajo por batallón. PAC missiles at the lowest end per battalion, and then at the upper end do not. Y luego, en el extremo superior, haz 6 veces 96. Bien, eso establece los límites superior e inferior. Cuando te das cuenta de que cada vez que disparas un misil Patriot o tienes un misil entrante que necesitas neutralizar, tienes que disparar al menos 2. Ahora, estoy ignorando el hecho de que hemos visto varios videos en los que dispararon 4, 5 o incluso 6 Patriots contra un solo misil. Pero quedémonos con 2. Eso significa que en su overchat att du får ju towards the dal sin resif, reburied tal through sendestien seeds. Circumstances with 4,620, they could only produce 3,300 or 2,310. They could defend against that many missiles. Podrían defenderse de esa cantidad de misiles de crucero, misiles balísticos. Bueno, Irán, en los primeros 15 días de esta guerra, estaba lanzando una media de unos 50 misiles al día. Pero digamos que son 40 misiles al día. Esos son 600 misiles ahí mismo. Así que si nunca se hubiera disparado un misil Patriot en combate, habría un suministro total de 2.310. Pero lo que sabemos es que al menos 1.000 se han lanzado en Ucrania. Así que partiendo de una capacidad de 2.310, restemos otros 500. ¿En qué nos quedamos? En unos 1.800. So that let's go from 2,000, the capability to defeat 2,300. Subtract another 500 out of that. What are we down to? That's about 1,800. And so we've just described that. Así que acabamos de describir que habrían utilizado 1.000 en una sola oleada. Así que están agotados o casi agotados. La situación con eso es aún peor. Comenzaron la producción en 2007 y a fecha del 1 de enero de 2025 tenían un total de 900. Y una vez más, con esos se lanzan 2 contra cada misil. Así que están o bien. And as of 2025, so January 1st, they had 900 total. And once again, with those, you fire 2 against each missile. So they're either depleted already. Ya están agotados o casi agotados. Pero desde luego ya no tienen, ni los israelíes ni Estados Unidos, los misiles defensivos necesarios para derribar misiles balísticos y de crucero iraníes. Es un hecho. Mucha gente en Israel, y los medios israelíes lo han informado, dice que no está recibiendo las señales de advertencia antes de un ataque. Parece que hay algún tipo de fallo interno a la hora de informar a la población de que, por ejemplo, se aproxima un misil. Pero, ¿está eso relacionado con el radar? Sí, no. Eso es obvio. Cuando Irán destruyó los radares estadounidenses en toda Arabia Saudí, Qatar, Bahrein y Jordania,
algunos en la base aérea Al-Mawafik al-Salti en Jordania, eso eliminó la capacidad de alerta temprana. Así que sí, por eso Israel está efectivamente cegado ahora. La otra cuestión es que sin defensa aérea real, Irán puede quedarse atrás y golpear cualquier objetivo que quiera en Israel. Ya no tienen que preocuparse por los sistemas de defensa aérea. Y cuanto más se prolongue esta guerra, cualquiera de los sistemas, llamémoslos subsidiarios, que tengan los israelíes también se agotará. El concepto de defensa aérea en el que Occidente ha confiado se basaba en la suposición de que un país solo lanzaría 1 o 2 misiles. No esperaban, ya sabes, 40, 50, 100. En los primeros días, 28 de febrero, 1, 2, 3 de marzo, Irán estaba lanzando muchos más misiles, pero eran modelos más antiguos, y lo hacían con el propósito explícito de agotar el inventario estadounidense, porque Estados Unidos no tiene un suministro ilimitado. No pueden producir misiles Patriot y THAAD en grandes cantidades de la noche a la mañana. El sistema no estaba automatizado. Básicamente, fue diseñado para construirse a mano para que Lockheed Martin pudiera ganar más dinero con el contrato, francamente. Y hay algunas personas por ahí que dicen que no sé de lo que hablo. Bueno, tienen derecho a ser estúpidos, pero todo lo que hay que hacer es, esto no es ningún gran secreto. El Departamento de Defensa, junto con el Congreso, propone un presupuesto, y ese presupuesto se financia. Luego hay partidas específicas para los misiles THAAD y para los PAC-3. Así que sabes cuál es el coste básico y puedes calcular cuántos misiles se están produciendo. No hay ningún gran secreto aquí. No se trata de información altamente clasificada. Ahora bien, sí quieren mantener en secreto cuál es su inventario real, pero no puedes desplegar y usar estos misiles, como se ha hecho en Ucrania e Israel, y luego afirmar sí, tenemos suministros de sobra. No, están retirando misiles del mando Indo-PACOM, antes llamado Mando del Pacífico, lo que significa que están tomando recursos destinados a hacer frente a China como amenaza. Larry, a Donald Trump le preguntaron si está listo para declarar la victoria. Dijo que no está listo para hacerlo. Entonces, ¿cuál es el calendario por parte de Estados Unidos? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Van a ser las próximas 3 semanas el punto álgido de la guerra? Porque se está convirtiendo en una guerra de desgaste, como has mencionado. Y con el paso del tiempo, ayer, un funcionario iraní, el ministro de Asuntos Exteriores, concedió una entrevista en la que dijo que Irán no está pidiendo un alto el fuego ni negociaciones. Incluso, el uranio enriquecido que formaba parte de las discusiones anteriores ya no está sobre la mesa para debatir con nadie. Y aquí está la pregunta que mucha gente se hace. Si Irán se siente de algún modo cómodo, si se siente confiado en sus capacidades para librar esta guerra a medida que pasa el tiempo, y no importa cuánto tiempo lleve, entonces por parte de la administración Trump, ¿ves algún tipo de sabiduría en cuál es su objetivo final? ¿Cuál es el logro? ¿Cuáles son los principales objetivos que se pretenden alcanzar durante la guerra que está ocurriendo ahora? No definieron eso con mucha claridad desde el principio. Creo que confiaban mucho en, bueno, los llamaré rumores, pero en los informes de que el general Ismail Qani, que era el jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, era en realidad un activo secreto de inteligencia del Mossad. Supuestamente el Mossad había convencido a Estados Unidos de que, oye, tenemos a este general que es un informante colaborador. Si eliminamos al resto del liderazgo, él puede asumir el mando de la Guardia Revolucionaria y caerá a Irán. Ese creo era el plan. Ya sabes, de nuevo, si esos informes son ciertos, pero creo que lo son. Así que una vez que todo eso se vino abajo, una vez que ya sabes, Qani fue descubierto y ejecutado,
todo el plan de cambio de régimen bajo un nuevo liderazgo de la Guardia Revolucionaria Islámica, supuestamente cooperando con Israel y Estados Unidos, desapareció. Según se informa, la administración Trump ignoró las advertencias de que Irán era perfectamente capaz de cerrar el estrecho de Hormuz y que lo haría. No estoy seguro de hasta qué punto se les advirtió sobre los contraataques de Irán o los ataques a instalaciones militares estadounidenses, pero estoy bastante seguro de que también fueron informados y advertidos al respecto. Y luego simplemente no sabemos cuántos misiles tiene realmente Irán en su arsenal. Iran actually has in its inventory. Someone I once considered a friend was, ¿Sabes esto? Alguien a quien una vez consideré un amigo decía que me estaba inventando parte de estas cosas, pero no es así. Hemos visto las imágenes de las ciudades de misiles, esas ciudades subterráneas, literalmente cientos de kilómetros de túneles donde se almacenan y producen armas y municiones. Y sostengo que eso, por sí solo, impidió que Estados Unidos y la inteligencia occidental obtuvieran una buena estimación de cuántos misiles tiene realmente Irán. Todo lo que sabemos es que siguen disparando. Han lanzado ya más de 52 oleadas de misiles, una tras otra. Sabes, están promediando unas 3.5 a 4 oleadas de misiles por día. Eso no me parece alguien que se esté quedando sin misiles, para empezar. Así que tenemos esto. Estados Unidos calculó mal en ese frente, y tampoco contaron con el hecho de que todas sus instalaciones militares en el Golfo Pérsico están siendo destruidas poco a poco. Así que creo que las exigencias de Irán serán, bueno, de hecho, ya han empezado a confirmarlo, reparaciones. Reparación de los daños causados a Irán, levantamiento de todas las sanciones y expulsión del personal militar estadounidense de sus bases en el Golfo Pérsico. Y ya sabes, al mismo tiempo, parece que Irán podría estar haciendo un favor a la gente del sur global al destruir Dubái, al destruir los Emiratos Árabes Unidos. Ese es uno de los regímenes más vergonzosos del mundo hoy en día, en cuanto a la explotación económica que infligen a los filipinos y otros asiáticos que van a los Emiratos Árabes Unidos a trabajar como esclavos. Les confiscan los pasaportes, los mantienen allí, viviendo en condiciones inhumanas, y luego están todas esas personas extremadamente ricas que lo han estado usando, ya sabes, como el patio de recreo de Satanás. Afirman ser un país islámico, pero no lo son. Violan todos los principios del Islam. Y la guerra en realidad está empezando a obligar a todas esas personas extremadamente ricas a largarse allí porque no es seguro. Así que en ese sentido está una forma de justicia. Larry, parece que la parte norte de Israel está siendo, básicamente destruida por misiles y ataques desde el Líbano. Es una combinación de fuerzas de Irán y del Líbano. ¿Cómo ves ese frente? Porque los israelíes están hablando de enviar fuerzas terrestres al Líbano para luchar contra Hezbollah. Déjà vu all over again. 2006. Déjà vu otra vez. Sabes, en 2006, Israel invadió el sur del Líbano para derrotar a Hamas o a Hezbollah, y Hezbollah les dio una paliza. Israel aguantó 33 días, y luego, vamos a negociar para poner fin a esto. Así que nos han estado alimentando con esta propaganda durante los últimos 2 años de que Israel ha destruido a Hezbollah. Hicieron estallar los teléfonos móviles, los hicieron explotar, volaron las manos de niños pequeños. Hicieron lo mismo con las radios, y luego se deshicieron de Bashar al-Assad, instalaron a un yihadista que odia a los chiíes, el personaje al-Jelani, también conocido como al-Sharma. Y ya sabes, vaya, Hezbollah estaba acabado, ¿verdad? Pues no. Hezbollah se rearmó, se reentrenó, se reequipó, siguen ahí, y están luchando desde una posición defensiva. Son capaces de emboscar a las fuerzas israelíes, destruir tanques, matar y herir a israelíes. Ahora Israel está hablando de intentar movilizar a 450,000 reservistas. Ya sabes, eso sería aproximadamente el 10% de toda la población de Israel por las armas. 450,000 that'd be 10%, roughly 10%
Israel's entire population under arms. They can't sustain. Sabes, no pueden mantener eso, porque esos reservistas, una vez que son llamados, dejan de contribuir a la economía. Así que ya sabes, si son 450, vales un 5%, no un 10%, pero sigue siendo una parte enorme de la población. Y van a descubrir una vez más que no pueden derrotar a Hezbollah. Demonios, no pudieron derrotar a Hamás. Y tenían un terreno más favorable al enfrentarse a Hamás del que tendrán con Hezbollah. Y Hezbollah ha mejorado su nivel. Ahora tiene cohetes mejores cohetes y misiles. Aún así, sigue apuntando principalmente a objetivos militares, no a civiles. Larry, hablas de los reservistas. ¿Son de la misma calidad que los que vimos en Ucrania? Porque recordarás aquellos días en que Ucrania se estaba quedando sin soldados. Recurrieron a los reservistas sin suficiente entrenamiento y los enviaron al campo de batalla. Fue una picadora de carne. Bueno, mira, los soldados israelíes en general están terriblemente, muy mal entrenados. Tienen una disciplina muy deficiente y un liderazgo pésimo en todos los niveles. Así que ya sabes, los números no equivalen a calidad. Y ya sabes, el problema con los israelíes es que son como una banda criminal. No son un ejército moderno, ni un ejército profesional en absoluto. ¿Realmente quieren usarlas en el Líbano o quieren usarlas tanto en el Líbano como en Gaza? Porque ahora mismo nadie está hablando de Gaza. Sí, ese es el punto. Están al límite. Por eso tienes que llamarlo 450,000. Quiero decir, ya tienen unos 250,000 movilizados y aún así no pueden controlar un territorio de 5 millas de ancho y 25 de largo. Cualquier otro ejército debería poder manejar eso con bastante facilidad, pero no Israel. Y es porque la gente que lucha contra Israel en realidad está luchando por una causa. Luchan por su tierra, por su derecho a existir. Y por mucho que los israelíes, los sionistas, intenten deshumanizar a estas personas, llamándolas Amalek, estos combatientes no están dispuestos a rendirse. Israel no puede ganar militarmente. En última instancia, tendrá que negociar y aceptar tratar a los palestinos con respeto y permitirles tener su propio Estado. Larry, en lo que respecta al ataque a la isla de Karg, según lo que hemos sabido por los iraníes, por los medios iraníes, ya habían evacuado o trasladado alrededor del 60% de lo que había allí antes de que comenzara la guerra. Y desde que empezó la guerra, hemos visto muchos petroleros dirigirse allí, cargando petróleo, y no sé, exportándolo a los países que reciben petróleo de Irán. Así que, en lo que respecta a la isla de Karg, ¿cuál era la estrategia? ¿Fue algo improvisado? Porque eso es lo que mucha gente se pregunta. What is that word you keep using? Strategy? ¿Qué es esa palabra que sigues usando? Estrategia. Estrategia. ¿Estás insinuando que realmente pensaron con antelación, que tenían un plan con objetivos? Vamos, hombre. ¿De dónde sacas eso? Estás siendo demasiado generoso. You are being too generous. Porque estaban hablando de soldados, de tropas sobre el terreno. Eso es lo que me confunde. No tiene sentido. ¿Crees que fue simplemente, como dijo Donald Trump, vamos a atacarlo otra vez solo por diversión? No sé ni siquiera qué significa eso. ¿Sabes? Donald Trump me recuerda a un orangután en un zoológico. Si alguna vez has ido a un zoológico y has visto a los monos, defecan y luego empiezan a lanzar sus excrementos a la gente. Ese es Donald Trump. Es un lanzador de excrementos. Quiero decir, hay términos más groseros que podría usar, pero intentaré mantenerlo limpio, mantenerlo como un programa familiar. No, mira, cuando salieron los primeros informes, decían, están destruyendo la isla de Karg, la están bombardeando.
Pensé, vaya, esto es una estupidez. Si destruyen las terminales petroleras, Irán va a responder destruyendo todas las terminales petroleras de Arabia Saudí, Kuwait, Irak y especialmente Qatar. Pero luego, un poco más tarde, Trump publica su mensaje en Truth, ya sabes, en su cuenta de Truth Social, diciendo que habían atacado objetivos militares, pero habían dejado el petróleo intacto. Estoy de House New, wine más. Entonces me enteré de que había bombardeado la pista de aterrizaje. Era una pista de 6,000 pies. Así que, si vas a enviar tropas estadounidenses allí, necesitas una zona de aterrizaje segura. Puedes llevarlas en un C-17. Pero un C-17, que creo que puede transportar al menos unos 200 soldados, quizá más, necesita una pista de unos 6,000 pies para aterrizar, o como mínimo unos 3,500 pies. Trump había bombardeado la pista allí y solo se podían usar 3,000 pies. Así que eso significaba un avión mucho más pequeño, el C-130. El C-17 tiene motores a reacción, el C-130 tiene hélices, ya sabes, giran. Así que parece que fue simplemente, demostremos que podemos hacer algo. Y luego los informes que llegaban de la gente en la isla de Karg decían algo así como, sí, ya sabes, en realidad no alcanzaron nada importante. Luego hubo informes que decían, oh, están enviando a esos 2,200 marines, van a ocupar la isla de Karg. ¿Cómo van a llegar allí? Ya hemos destruido el aeródromo, así que no pueden simplemente volar y aterrizar. Y la idea de que volarían sin oposición, sin que los derribaran, eso no se puede garantizar. ¿Que llegarán en un buque anfibio de tropas y desembarcarán? ¿Cómo van a atravesar el estrecho de Hormuz? Bueno, activaron a la 82ª División Aerotransportada. Podrían lanzarse en paracaídas. Sí, pueden intervenir y luego ¿qué? Serían sometidos a ataques incesantes de drones, ataques de drones FPV procedentes de Irán y artillería. Así que nada de esto. Ya sabes, no lo están pensando bien. Siguen imaginando que si simplemente, ya sabes, como un culturista en la playa, sin camiseta, mostrando los músculos, oh, parece fuerte. Eso es lo que Trump intenta hacer, simplemente presumir de músculos en la playa. El problema es que está gordo y fuera de forma, tiene un buen caso de pechos masculinos, y a los demás no les impresiona nada toda esa exhibición. Así que nada de lo que Estados Unidos está haciendo ahora mismo forma parte de una estrategia coordinada. Son solo acontecimientos tácticos desconectados. Lo que me resulta tan asombroso es que Donald Trump haya puesto a alguien como Pete Hackett al frente del Pentágono. Es increíble, Larry. Es todo un fenómeno cuando observas la forma en que habla sobre la guerra. ¿Y cómo puede alguien creer que este tipo podría ofrecer algún tipo de, ya sabes, análisis válido al presidente de los Estados Unidos? Así es como habla Pete Hackett. Porque vosotros, y me refiero específicamente a vosotros, la prensa, el cuerpo de prensa, animáis tan intensamente en contra de Trump. Es como si lo llevarais en el ADN, en la sangre, desear que fracase con tanta fuerza. Tenéis que alegraros de que estos ataques no sean eficaces. Tenéis que esperar que quizá no hayan sido efectivos, que tal vez la forma en que la administración Trump los ha presentado no sea cierta. Así que tomemos medias verdades, información manipulada, información filtrada, y luego la retorcemos de todas las formas posibles para intentar generar duda y manipular la opinión pública sobre si nuestros valientes pilotos tuvieron éxito o no. ¿Cuántas historias se han escrito sobre lo difícil que es, no sé, pilotar un avión durante 36 horas? ¿Ha hecho MSNBC esa historia? Y Fox, hemos hecho nosotros la historia sobre lo difícil que es. La hemos hecho 2 o 3 veces para que el pueblo estadounidense lo entienda. ¿Y qué hay de lo complicado que es disparar un dron desde un F-15 o un F-16 o un F-22 o un F-35?
o de lo que supone manejar una batería Patriot, o de lo difícil que es repostar en pleno vuelo, para que el pueblo estadounidense comprenda lo compleja y sofisticada que fue realmente esta misión. Hay tantos aspectos de lo que hicieron nuestros valientes hombres y mujeres que debido al odio de este cuerpo de prensa se ven menospreciados, porque hay gente intentando filtrar y manipular para que parezca que no fue un éxito. Es una irresponsabilidad. Sí, The guy is just Let's put it El tipo es simplemente, bueno, pongámoslo en términos deportivos. Los ganadores de la Copa del Mundo, que han rendido en el campo y la gente los ha visto marcar los goles, cuando ganan, necesitan que la prensa les dé vueltas para explicar su victoria. Quiero decir, la victoria es evidente por sí misma. Lo mismo ocurre con los campeones de la Super Bowl. Lo mismo con los campeones de la Serie Mundial. Los resultados están ahí para que los veas. Es cuando tienes a un secretario de guerra o secretario de defensa, como solían llamarse, que tiene que salir e intentar coaccionar a la prensa para que apoye una narrativa administrativa. Quiero decir, esto ya se hacía antes de que naciera Pete Hegseth. Lo hicieron en Vietnam. Oh vaya, destruimos X aldeas, arrasamos X pueblos, matamos a tantos vietnamitas, destruimos tantas piezas de artillería. We killed this many Vietnamese, we destroyed this many artillery pieces, yada, yada, yada. And Bla, bla, bla. ¿Y qué pasó? Perdimos la guerra porque ese tipo de recuentos son irrelevantes para lo que realmente está ocurriendo a nivel estratégico. Así que hemos aniquilado la Marina de Irán. Bueno, Irán nunca tuvo realmente una gran marina, para empezar. Nunca se vieron a sí mismos como una potencia marítima. Tienen más bien una guardia costera que otra cosa. Y cuentan con activos críticos de guardia costera que siguen ocultos y pueden desplegarse muy rápidamente, y Estados Unidos no puede impedirlo. Bueno, destruimos su fuerza aérea. De nuevo, nunca afirmaron ser un país con poder aéreo, pero sí que pueden lanzar muchos misiles balísticos que no podemos detener, que somos incapaces de neutralizar. Y eso es el resultado de un plan a largo plazo que Irán tenía preparado. Así que, por desgracia, Pete Hegseth está demostrando no ser una persona muy inteligente. Is proving himself not to be a very smart person. Yeah, he attended Princeton University. Sí, estudió en la Universidad de Princeton, pero en realidad es un poco simplón. El otro día abrió la boca y básicamente cometió crímenes de guerra, diciendo que no íbamos a mostrar ninguna piedad, ningún cuartel. Bueno, espera un segundo. Si alguien se rinde, no tienes derecho a matarlo según el derecho internacional. Pero claro, ese es el punto. Estados Unidos ya no reconoce el derecho internacional. Nos hemos declarado una ley en nosotros mismos. Lo que Donald Trump sienta se convierte en la norma operativa. Y ya sabes, una vez que estableces un entorno sin ley como ese, rige la ley de la selva. Sobreviven los más fuertes. Y en este caso, la realidad es que Irán es más fuerte de lo que Estados Unidos quiere admitir. Y Estados Unidos es más débil de lo que quiere admitir. And the United States is weaker than it cares to admit. Larry, before wrapping up, here is the poll in Larry, Politico. antes de terminar, aquí tienes una encuesta de Político. La publicaron mostrando que la gente, principalmente aliados de Estados Unidos en Canadá, Alemania, Francia y el Reino Unido, cree que el siglo XXI pertenecerá a Pekín en lugar de a Washington. Will belong to Beijing rather than Washington. Yeah. Sí, creo que eso es exactamente correcto. It's not just about the West Asia, you know. No se trata solo de Asia Occidental. Se ve por todas partes. Cuando observas a los aliados de Estados Unidos, los socios más importantes del país, no sienten realmente que Estados Unidos esté ganando nada. A sus ojos está perdiendo, mientras ven como Pekín, como China, está creciendo. How Beijing, how China is growing. Yeah, well, China, despite U.S. propaganda to the Sí, bueno, China, is not a pesar de la propaganda estadounidense que dice lo contrario, no está intentando conquistar el mundo militarmente. more old-fashioned. Su iniciativa de la franja y la ruta es más bien algo a la antigua. Ya sabes, oye, te vamos a traer una caja de bombones, un poco de vino y unas flores, y te invitamos a cenar. Están intentando cortejar al mundo, no coaccionarlo ni mantenerlo como rehén,
como hace Estados Unidos. Y la única manera en que Estados Unidos intenta combatir eso es afirmando que China es una potencia militar coercitiva, cuando no lo es. Me fascina cómo Estados Unidos acaba creando estas narrativas que son completamente falsas, pero se vuelven dominantes. La gente las cree, especialmente en el caso de Irán. La narrativa es que Irán es un estado hostil, cruel y autoritario, que ha matado a miles de estadounidenses. Sabes, los 663 estadounidenses que murieron allí en Irak a causa de los proyectiles formados explosivamente FP fueron completamente atribuidos a Irán. Ahora bien, eso no es así. Pero en esa narrativa, Estados Unidos ignora el hecho de que invadimos ilegalmente un país y que los habitantes de ese país quizá recibieran apoyo de Irán, pero fueron los propios habitantes quienes se resistieron al invasor. No teníamos ningún derecho a estar allí, y sin embargo, cuando nos ponemos en esa situación y nos matan, queremos culpar a quienes se defienden. China no anda por ahí matando gente. China no tiene la sangre de más de 1 millón de iraquíes, afganos, sirios o libios en sus manos, todo lo contrario. Y aún así, Estados Unidos sigue intentando convencer al mundo de que China es la amenaza. Tenemos que detenerlos. China está construyendo cosas, Estados Unidos está destruyéndolas. China's building things. The United States is destroying things. Unfortunately. Desafortunadamente no. Gracias. Muchas gracias, Larry, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. As always. Me alegra haber podido participar. Espero que lo que tuve que decir haya sido útil. Nos vemos el viernes, supongo. ¿O viernes? Exactamente. Yeah. De acuerdo. Resolvamos lo de la camiseta para entonces. Yeah. Sí, Clutch. No, adiós. 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 Bye.